ciudadanos. Con ese vocablo nació la historia de Cuba, un día como hoy, hace 145 años. Y por eso he escogido ese vocablo para iniciar esta participación mía a la distancia en el importante acto que ustedes están realizando ahora en Miami. Un día como hoy, hace 145 años, comenzó en Cuba lo que algunos llaman la Guerra de Independencia, la primera Guerra de Independencia. En realidad fue el inicio de la Revolución Cubana. Ningún otro movimiento libertador, ningún otro movimiento de búsqueda de la independencia en la América hispana, tuvo el carácter profundamente radical, social, que tuvo el movimiento del 10 de octubre. Imagínense ustedes aquella negrada de esclavos que estaban acostumbrados a ser tratados como objetos. De pronto su amo se dirige a ellos con esa palabra mágica, ciudadanos. Y les dice además que son tan libres como él. Y los invita, si lo quieren, a unirse a la lucha que él iba a desatar a partir de ese momento, no solo por la separación política de España, sino por la creación de una república que, como él mismo dijera, debía estar basada en la igualdad absoluta, en la perfecta igualdad entre los seres humanos. Que la emigración cubana recuerde el 10 de octubre es algo no solamente significativo, sino yo diría inevitable, obligado. José Martí, que era un adolescente cuando hace 145 años comenzó la Revolución Cubana, cada 10 de octubre lo conmemoró y hay como una parte sustancial de su producción intelectual, de su oratoria, son sus grandes discursos por el 10 de octubre. Quisiera compartir con ustedes un recuerdo para mí imborrable. Cuando yo llegué a Nueva York por primera vez en los años 60 del pasado siglo, tuve, como es lógico, como lo hemos tenido todos los representantes de Cuba que han pasado por allá, una relación muy estrecha con la emigración cubana, la emigración patriótica, agrupada allá principalmente en una organización que fue la Casa Cuba en el pasado y que por aquellos años se llamaba la Casa de las Américas. Un día, saliendo de una actividad que hubo en el local de la casa, allá en la calle 14, uno de los compañeros de la emigración me pidió que lo acompañase hasta su casa, es decir, hasta su vivienda. Él vivía en un modesto apartamento en la parte alta del oeste de Manhattan. Llegué allí, era apenas un cuarto, un estudio, como se llamaba, no sé si todavía en aquella época en Manhattan, esas viviendas o esos apartamentos de un solo cuarto. Allí me senté mientras él abría un closet y rebuscaba entre maletas y cajas de cosas que él tenía guardadas, hasta que se apareció con digamos, un cuadro. Era realmente un documento que estaba protegido por un marco y un cristal. Y me lo entregó. Era una carta de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, con su firma como presidente de la República en armas, dirigida a un club de emigrados cubanos en Nueva York. Entonces ese compañero me contó la historia de ese documento, que es tan impresionante, tan hermosa como el documento mismo. Me dijo él que él había llegado a Nueva York como emigrante,
los años 30, 40 del pasado siglo, como lo hicieron muchos cubanos, y que trabajó con una compañía que se dedicaba a recoger escombros en demoliciones. En Nueva York constantemente están creando como hongos edificios más modernos que reemplazan antiguas edificaciones. Y me decía él que en una ocasión estaba con un grupo de trabajadores dedicados a eso, a recoger escombros, en lo que había sido una casa de construcción antigua del siglo XIX en Long Island, o sea, la isla grande que está hacia el este de Manhattan, de la ciudad. Y recogiendo escombros encuentra ese cuadro. Había entre los trabajadores, por supuesto, varios cubanos emigrados. Entonces vieron aquello y, por supuesto, no lo arrojaron con el resto de las cosas que estaban sacando de aquella demolida construcción, sino que se la llevaron. Entonces, él me decía, pero no sabíamos qué hacer con esto. Una carta de Carlos Manuel de Céspedes, dirigidas a un grupo de cubanos en la emigración. Decidimos entonces preservarla, custodiarla, guardarla en Nueva York hasta que un día en Cuba hubiera un gobierno, una revolución que mereciera recibir ese documento sagrado de la patria. Yo leí el documento, la carta de Céspedes, que es muy importante, muy interesante. Es un mensaje a un club de patriotas cubanos emigrados allá en Nueva York. Imagínense ustedes, sería de 1870 aproximadamente la fecha de esa carta. Y él les decía dos cosas, fundamentalmente. Una, que debían siempre estar vigilantes ante las pretensiones del imperio norteamericano, de Estados Unidos, de apoderarse de Cuba. Y la otra, que debían siempre cultivar la solidaridad y la amistad con el pueblo norteamericano, que había una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Un concepto que después ha estado presente en la historia de Cuba. Los cubanos siempre nos hemos esforzado en distinguir la diferencia entre el imperio y el pueblo norteamericano. Y por supuesto le agradecía la solidaridad de los emigrados y les pedía que continuaran con el apoyo a la revolución, etc. Bueno, como es lógico, yo recibí el cuadro y lo envié para La Habana, y aquí lo custodian quienes tienen que hacerlo, en los que preservan los tesoros históricos de nuestro país, de nuestra revolución. En aquella época se había producido, a partir del 10 de octubre precisamente, la mayor emigración de cubanos hacia los Estados Unidos que nunca se produciría. Mucho se ha hablado después en la propaganda norteamericana, entre los enemigos de Cuba, de los cubanos que se van, como si fuera un resultado, una consecuencia de la revolución cubana, y que los cubanos se marchan de aquí a buscar la libertad, a buscar las ventajas de la sociedad norteamericana. Hay que recordar que está además recogido en documentos oficiales españoles de la época, en textos muy importantes, que a partir del 10 de octubre de 1868, entre otras cosas, se desata una represión de los colonialistas en La Habana y en otras ciudades de nuestro país, que conduciría al mayor flujo migratorio de la historia de nuestro país, según documentos oficiales españoles de la época. Solamente en 1869,
en 10 meses de 1869, por el puerto de La Habana, por este puerto que nos acompaña, salieron más de 100.000 personas habitantes de esta ciudad. En la época, eso significa más o menos el 10% de la población de la isla. Y por supuesto, en aquellos tiempos, la gente viajaba por vía marítima, no existía todavía la aviación. Muchos otros emigraron por otros puertos cubanos y por eso es que también en Jamaica, también en México, también en Venezuela desde entonces y en otros lugares del Caribe hubo importantes núcleos de población cubana. La historia que comenzó el 10 de octubre tendría como protagonistas fundamentales a esa emigración. Una emigración que siempre ha tenido dos vertientes muy importantes. La gran masa de trabajadores, de cubanos que fueron buscando oportunidades, posibilidades de mejoría, de sostener a sus familias, etc. Y el grupo más reducido, pero más poderoso, de lo que fue el anexionismo cubano. Allá fueron a parar los grandes potentados, los grandes hacendados que precisamente nutrían su riqueza de la explotación del esclavo y por ello se opusieron a la revolución iniciada el 10 de octubre, por eso conspiraron contra ella y Céspedes, en la Manigua, luchando acá por mantener viva la revolución, tuvo siempre que enfrentar la conspiración de los anexionistas en La Habana y sobre todo en Estados Unidos, pero siempre contó con la solidaridad, la amistad, el apoyo de la gran masa de emigrados cubanos que, bueno, su esposa, que también tuvo que exiliarse y vivir en Nueva York, le escribía regularmente y en las descripciones de Ana de Quesada está el contraste entre el odio que hacia Céspedes tenían esos grandes potentados. En una carta ya le dice, Carlos, jamás te perdonarán lo que hiciste. Y lo que hizo fue lo que un día como hoy le hizo abrazar a sus esclavos como ciudadanos de esa nueva república que él quería crear. Ustedes viven en ese lugar, ustedes viven en esa emigración, ustedes experimentan constantemente el odio, la inquina, el antipatriotismo de los neoanexionistas o de la parodia de anexionismo que el imperio creó allá en los Estados Unidos. Digo que es una parodia porque aquellos anexionistas del pasado, independientemente de que tuviesen como propósito en la vida un propósito absolutamente inaceptable para cualquier cubano, que era la disolución de la nación cubana en los Estados Unidos, era un ideal bastardo, pero algunos de ellos fueron capaces de entregar su vida por ese ideal, de conspirar y de venir incluso acá con las armas en la mano para luchar por convertir a Cuba en una estrella más de la Unión Norteamericana. Los anexionistas creados por Reagan han estado confiando todo el tiempo a que sean las armas del imperio las que les devuelvan el país sin que ellos corran los riesgos que algunos de sus predecesores supieron, por lo menos, aunque estuviesen profundamente equivocados, estuvieron dispuestos a correr. Yo quisiera en esta ocasión saludar y abrazar en ustedes a toda esa emigración cubana que a lo largo de los años ha sabido mantenerse fiel a aquel mensaje que el padre de la patria les enviara. Han sabido mantenerse del lado de su pueblo,
buscando la solidaridad del pueblo norteamericano y vigilantes ante las acechanzas del imperio que desde entonces ha buscado apoderarse de Cuba. Ustedes saben mejor que yo lo difícil que es mantener en Estados Unidos, en las entrañas del monstruo, para recordar la frase genial del apóstol, los ideales de esta patria, asociada inevitablemente desde el principio con la idea y el ideal de la revolución. Desde el principio nuestra revolución es una sola, como alguna vez proclamó Fidel, la que se inició el 10 de octubre, va a continuar y a desarrollarse con la revolución socialista, porque sólo así podemos proponernos alcanzar una sociedad de perfecta igualdad. Por ella han caído muchos combatientes, por ella se han sacrificado generaciones de cubanos. Ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes conocen la historia más reciente de nuestros 5 compañeros que fueron allá a Estados Unidos para tratar de evitar, de prevenir acciones terroristas contra su pueblo. Ellos tuvieron que enfrentar a grupos terroristas que ustedes lo saben mejor que yo, también asesinaron, también amenazaron, también cometieron innumerables crímenes allá mismo en los Estados Unidos, en Miami, pero no solo en Miami. Esos compañeros siguen reclamándonos, exigiéndonos a todos los cubanos levantar, elevar a lo más alto la solidaridad, la denuncia, para lograr que el pueblo norteamericano se entere de la verdad, que el pueblo norteamericano conozca la dura realidad de que su gobierno mantiene en prisión a héroes que deberían recibir todos los méritos y no los terribles castigos que por ya más de 15 años han sufrido. Como el pueblo norteamericano debería conocer mejor lo que significa para este pueblo, para el pueblo cubano de acá y de allá, para los cubanos de la isla y los cubanos de la emigración, la feroz guerra económica que durante más de 50 años se ha practicado contra nuestro país, el más prolongado genocidio de la historia. Luchar porque los norteamericanos conozcan la verdad, buscar la solidaridad de ese pueblo, que fue el mandato que el padre de la patria nos legó, es una misión noble, una misión que ustedes tienen el honor, la gloria de estar desempeñando allá. Volviendo al 10 de octubre, ciudadanos, independencia o muerte. Hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias.